Muy bien, continuamos con más Sama Noticias. Empezamos a recibir invitados porque ya está junto a nosotros el doctor en Economía, es profesor de la Facultad de Ingeniería, también investigador del GESED, de la Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo Alós. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Todo bien? Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas novedades esta semana en términos económicos y políticos, ¿no?, que van siempre relacionados y de la mano. Y bueno, uno de los temas principales creo que ha sido lo que sucedió en el Congreso, con escándalo de por medio, y podríamos analizar un montón de cosas, pero lo que fue finalmente este paso al veto a la reforma jubilatoria por parte del presidente, ¿no? Sí. Escucho muchas versiones, también desde lo económico, de decir, bueno, eran solo 14.000 pesos más, no afectaba tanto a los números, al PBI del país. ¿Cuál es la reflexión y la lectura que usted hace? A ver, sin tener en cuenta lo que proponía la nueva legislación sobre la movilidad, Argentina gasta aproximadamente 5,2 puntos del PBI en sus jubilados. 5,2 puntos. La nueva, el proyecto de ley que se terminó sancionando y que después fue vetado y fracasó en su imposición, llevaba ese gasto a 5,6 puntos del PBI, es decir, 0,4 puntos adicionales del PBI, que, por ejemplo, si no se hubiera bajado el impuesto país, claro, se podría haber financiado esa mayor remuneración a los jubilados. Si no se hubieran bajado los impuestos a los bienes personales, se podrían haber financiado ese incremento en el gasto jubilatorio. E incluso, si uno mira cómo está compuesto el gasto en el sistema previsional, de cada 100 pesos que se gastan en el sistema previsional, hay 14 pesos, digamos, que son el bono de los 70.000 pesos para garantizar la mínima. Incluso ahí, si uno hace una focalización en términos de que verifican mejor los ingresos de la gente, que no tengan riqueza y demás, yo creo que esos 70.000 son 0,35 puntos de todo, de los 5,6, digamos, ¿no? Claro. Perdón, 0,7 puntos de los 5,6, con lo cual, si uno focaliza aún dentro del sistema previsional, uno podría haber financiado lo que el Congreso pedía de la mejor movilidad. Es decir, hay alternativas desde el punto de vista del mantenimiento del equilibrio fiscal. Si uno supone que hay que mantener el equilibrio fiscal y eso es una regla que la sociedad votó y hay que mantenerla, bueno, yo estimo, y hay muchos economistas que lo hacen, que ese mayor gasto previsional se podría haber financiado sin tocar el déficit fiscal, reordenando incluso el gasto dentro del sistema previsional, y ni qué hablar si no se hubieran bajado los impuestos que le mencioné recién, como impuesto a los bienes personales y el impuesto país. Pero bueno, son decisiones políticas del gobierno de turno que por alguna cuestión política que nosotros no vamos, yo al menos no estoy en condiciones de poder discernir lo que pasó en el Congreso, bueno, termina perjudicándose un sector que la verdad que está muy, pero muy atrasado, porque los salarios de los jubilados, sí, bueno, no hay que hacer mucho análisis, hay que preguntarle a un jubilado cómo están respecto al año pasado, que ya venían mal y ahora están peor. Es muy interesante esto porque por ahí, bueno, usted es doctor en economía, ¿no? Y las teorías, a ver, lo que se investiga, lo que se puede indagar o explorar, no tiene que estar alejado tampoco de lo humano. Digo, estamos hablando de, si se quiere, una etapa muy importante todavía en personas que lamentablemente tienen que luchar por sobrevivir. A ver, totalmente de acuerdo. En economía, digamos, uno se rige, hay muchas formas de llegar a un mismo resultado. Y para eso está la teoría económica, digamos, ¿no? Para eso están los números. Pero la definición política es primordial para llegar al resultado. Entonces, si la definición política es, miren, vamos a privilegiar a este sector, el sector de jubilado, en detrimento de otro, bueno, se pueden hacer cosas en economía para cumplir con esa decisión política. Si la decisión política es, no, miren, vamos a privilegiar y bajar los impuestos a los bienes personales, porque eso supone que va a incrementar la actividad económica en detrimento, por ejemplo, del sector de jubilado, bueno, también se puede hacer y es el resultado que estamos viendo. Bien. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora con esta fórmula, y volviendo a esto de los números, ¿no? Con la fórmula actual, es una fórmula que está atada a la inflación. Digo, si se puede, porque puede pasar que el gobierno, más que nada por
por algunas situaciones que tienen que ver con el consumo, baja de la industria, puede llegar a controlar la inflación de la manera o con las teorías que está aplicando, las condiciones siempre van a ser malas. Digo, si el país crece, como dice el presidente, acá 30 años es parecido a un país europeo o de gran crecimiento, sí. Digo, los jubilados van a estar en la misma situación, no va a cambiar nada. No, a ver, no porque si seguimos con esto, como estamos hoy, digamos, la pérdida de los jubilados en poder adquisitivo fue llevada a la práctica en el primer trimestre de este año. Esa caída es muy difícil que se recupere con el actual esquema de movilidad previsional, que es el que dictó el Poder Ejecutivo con el decreto de necesidad de urgencia. Que ahí hay otra discusión, porque esa forma de hacer la movilidad provisional también genera déficit en el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucha jurisprudencia que dice que el Poder Ejecutivo no puede fijar la movilidad de las jubilaciones, sino que lo tiene que fijar el Congreso. Claro. Entonces, lo más probable es que en algún momento un colectivo de jubilados grande termine haciéndole juicio al Estado, porque la movilidad provisional no es la que debiera ser de acuerdo a la jurisprudencia de la Constitución, y eso va a generar déficit. Entonces, es un contrasentido que hoy queramos tener superávit para que en 2 o 3 años tengamos déficit en función de una medida que sacamos hoy que no es consistente temporalmente. Bien. Bueno, otro de los temas también importantes de esta semana y que tiene que ver, que influye muchísimo, es cuando se conoció el índice de precios al consumidor, 4,2%, hay una pequeña suba, pero bueno, la inflación núcleo también está subiendo sí. En este mes y quizás es un dato que puede llegar a preocupar un poquito más, o bastante. Sí. A ver, lo preocupante es lo que dijiste de la inflación núcleo, digamos, ¿no? Porque, a ver, ¿qué es la inflación núcleo? Es la inflación de los precios que no están ni regulados ni son productos de movimientos estacionales. Es decir, no están sujetos a la decisión política del gobernante turco de modificar los precios, por ejemplo, de energía, ni está sujeto a que varíe el precio del tomate porque no hay tomate. Y esa inflación núcleo que en diciembre fue casi 30 puntos y venía más o menos bajando, se estabilizó en los últimos 3 meses en 3,5, 3,7 puntos, que ahora salte a 4,1, bueno, es una señal de alarma para este objetivo que tiene el gobierno de llegar a una inflación de un dígito a fin de año. Como viene, espero equivocarme, pero creo que no van a llegar. Lo ve difícil. Lo veo difícil, sí. Bueno, espero equivocarme, porque la verdad que a nadie le gusta tener inflación, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Además, acomodando las tarifas y todo lo demás, veíamos recién en la plaquita tal cual. Cómo ha sido la variación específicamente, no solo en los últimos meses, sino también en cómo se mide las canastas, que digamos tienen sus espacios, digo, por ejemplo, vivienda, educación, transporte, todo eso va variando y va subiendo, como por ejemplo vivienda, que tiene una suba en las tarifas y los servicios casi del 7%. Tal cual, bueno, ahí en esa placa de atrás, 7 puntos creció el gasto en vivienda, que es básicamente alquileres y tarifas. El segundo rubro creo que fue educación. Educación 6,6, claro. Que es por incremento de la educación privada, digamos, ¿no? Pero si uno saca eso, que no informan parte de la inflación núcleo, que es lo que explicamos al principio, aún la inflación núcleo está empujando a que en el futuro haya más inflación. Y eso sucede con cero emisión. Y un discurso del gobierno es que, miren, no emitamos, no tengamos déficit, no vamos a tener inflación. Bueno, la teoría a veces, podemos discutir esto después, pero no es real que si uno no emite no haya inflación. La verdad que la inflación la genera la emisión por sobre la demanda de dinero y no necesariamente la inflación que cubre déficit es inflacionaria. Y ahora bueno, pues es otra discusión. No, pero estaba en 4,2, ¿es alto o no? Es altísimo. Digo, ¿qué tiene que pensar la persona que nos está mirando en este momento? No, es altísimo. No hay ningún salario que se ajuste al 4,2 mensual. Entonces, desde ese punto de vista, el salario siempre va perdiendo. El salario va por escalera subiendo un edificio y la inflación va por el ascensor. Siempre la inflación va a llegar arriba y nosotros con los salarios vamos muy por detrás y eso implica pérdida de poder adquisitivo, falta de consumo, menos consumo, los problemas de incremento de los índices de pobreza e indigencia, la estadística que salió hace poco de que casi 1,5 millones de chicos en la Argentina no comen las 4 comidas del día. Bueno, esta política tiene como resultados estas otras cosas, ¿no? Marcelo, por último, otro de los temas tiene que ver con lo que sucedió ayer, con la aprobación
del financiamiento universitario. Hay una promesa, digamos, por parte del gobierno de vetar lo que es esta ley también, tal cual sucedió con la movilidad jubilatoria. ¿Cuál es la opinión, también en términos económicos? ¿Qué implica para el gobierno nacional, después de todas las promesas y todo lo que se ha hablado sobre la educación, hacer este tipo de acciones o de maniobras? Porque claramente tiene un costo político, ¿no? Bueno, a ver, dos cosas a decir. Primero, lo mismo que decíamos que con los jubilados, siempre hay formas de financiar si la decisión política es apostar a un sector. Y el no apostar a la educación, el no apostar a la universidad, me parece que implica también una decisión política de no apostar al futuro, de no apostar al crecimiento, de no apostar a la ciencia y técnica, de no apostar a que la gente se forme para que tengamos mejor capital humano y podamos producir más y mejor. Entonces, nada, dos cosas muy sencillas, digamos. Yo creo que se puede financiar el presupuesto, mayor presupuesto público, aún con un presupuesto equilibrado, no bajando los impuestos que se bajaron, por ejemplo, y esa es una decisión política. Y además de eso, el no apostar al sector educativo, bueno, tiene todas las implicancias en términos de crecimiento económico, que es muy probable que si no apostamos a eso, en el futuro no crezcamos las tasas que podemos crecer si hubiéramos apostado fuertemente, ¿no? Muy bien. Marcelo, un placer. Muchas gracias por venir. Siempre es un gusto No, por favor, gracias por la invitación.